Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo que nos dispensa para poder estar mirando la palabra de Dios y pidiendo al Señor que hable a través de ella a nuestras vidas, a nuestros corazones. Quisiera leer un texto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer en principio los versículos del 25 al 29. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Un texto hermoso que da pie a una de las parábolas más conocidas de la Biblia. Me refiero a la parábola del buen samaritano. En realidad, es una parábola que tiene un contenido muy hermoso, que vamos a tratar de verlo a través de leer la palabra y de examinarla con cuidado. En primera instancia, para que sepamos, la parábola es una narración de un suceso ficticio, pero verosímil, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. En este caso, referida esta palabra a las parábolas del Señor, por supuesto el Señor toma figuras de las cosas comunes de la vida para poder realmente de esta manera ilustrar y hablar verdades que son más que consejos, sino verdades espirituales y muchas de ellas muy profundas. El versículo 25, el primer versículo que leímos, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al Señor, para tentarlo en alguna manera, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entre las personas que comúnmente rodeaban al Señor, más allá de las multitudes que lo seguían, estaban los fariseos y los escribas o los intérpretes de la ley o doctores de la ley, que eran copistas y estudiosos de las Escrituras. Seguían a Jesús no porque en realidad creyesen en Él, sino para probarlo o para tentarlo a decir alguna palabra que pueda o que pudiera ser usada luego en su contra. En esta ocasión, fue que evidentemente no fue la excepción, la pregunta no fue realmente correcta u honesta, tenía la intención de poner al Señor en algún apuro. Jesús usaba una forma muy particular con las preguntas. Respondía con otra pregunta. Y de esta manera hacía que el que preguntara diera la respuesta. Y lo vemos, esto es muy común verlo en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, donde muestra el ministerio terreno de Jesús, que él usó muy frecuentemente o casi permanentemente esta modalidad. El versículo 26 dice, Jesús, sabiendo que este hombre era conocedor de la ley, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él preguntó qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna. Jesús, sabiendo que él era un doctor de la ley, un conocedor, el Señor le dijo, bueno, ¿qué está escrito en la ley? Tú debes saberlo. ¿Cómo lees? Este hombre respondió al Señor y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pensando tal vez en el conocimiento de este hombre, estaba casi recitando lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde está realmente este pasaje, y luego también en Levítico. Y realmente, bueno, su respuesta estuvo basada en la ley. Y Jesús le dijo, bien has respondido.
haz esto y vivirás. Esta respuesta del Señor fue breve pero certera, porque citó la ley. El Señor también citó allí en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, donde dice justamente estas palabras del Señor, que debía hacer, poner por obra lo que estaba en la ley y pudiera de esta manera recibir la bendición y la vida. Ante esta respuesta legalista de este hombre, Jesús le dice que había respondido bien, pero no son los oyentes de la ley o los recitadores de la ley, aquellos que se deleitaban en mencionarla, los que iban a ser justificados, sino los que la cumplían. Cuando leemos esto a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 13, dice algo interesante, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El apóstol Santiago también menciona y dice, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De tal manera que es entendible que no les servía de nada conocer la ley si realmente no la cumplían. De tal manera que en realidad no había una convicción muy profunda en estas personas de que pudieran realmente tener la vida eterna por ser poseedores de la ley. Porque el Señor acá los pone frente a una situación. ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que dice realmente la ley? Y bueno, haz esto y vivirás. Evidentemente, ninguno de ellos se podía jactar de estar cumpliendo verdaderamente la ley de Dios. En el versículo 29 dice, y es algo que justamente da a entender lo que venimos diciendo, este hombre se sintió como que no estaba cumpliendo la ley de la manera que el Señor se lo había dicho, y entonces este hombre dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La Biblia declara las cosas tal cual son. Dios conoce el corazón de las personas. Y esta persona, al sentirse descolocado frente a la respuesta del Señor, en realidad buscó una alternativa. ¿Y quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús fue la hermosa parábola del buen samaritano. Quisiera que leamos los versículos que siguen, donde Jesús relata justamente la parábola, que son los versículos del 29 al 37. Respondiendo Jesús a lo que este hombre le dijo, ¿quién es mi prójimo?, el Señor le hace el relato de esta parábola. Un hombre descendía a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le pregunta a este hombre, ¿quién pues de estos 3, el sacerdote, el levita, el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este hombre, que por supuesto sabía lo que decía la ley, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué importante, pocas palabras las del Señor, pero realmente pudo llegar hasta el corazón, hasta lo más profundo del corazón de esta persona. La interpretación de esta parábola muestra como enseñanza el tener un corazón misericordioso, como el del samaritano, ser sensible ante la necesidad que otros tienen y con una actitud de amor cristiano, hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder alcanzarle una bendición y de alguna manera ayudar a aquel que está en una necesidad.
El prójimo verdaderamente es la persona a la cual necesitamos o tenemos que ayudar sin hacer ninguna acepción, sin ninguna distinción. No importa quién sea, en qué situación, sino que realmente este es el punto clave. Este es el punto importante. Es interesante ver, quizá como una mirada diferente de la que generalmente vemos en este pasaje, ver los personajes de esta parábola y a quienes representan. Lo primero que observamos son los ladrones. Representan al diablo, que como dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es evidente lo que el diablo hace en la vida de las personas, porque para eso ha venido. Despoja a las personas y las lleva a la miseria física, a la miseria moral y a la miseria espiritual. Su propósito, como dice el texto que leímos, es destruir y es matar. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir. Así que los ladrones, en realidad, están representando en este caso al diablo. Se menciona a un hombre, la víctima, que representa a las personas que van por la vida o por el camino de la vida sin la protección divina, indefensos con su propia fuerza y capacidad ante el enemigo implacable que ataca con todas sus huestes espirituales. Esto es algo terrible y es una realidad. Es como aquel hombre que cayó en manos de ladrones y quedó malherido y en una situación lamentable. Así, este hombre representa a la humanidad que está indefensa frente a los ataques del enemigo, y esto es algo importante. El apóstol Pablo, cuando habla de este tema, dice que nuestra lucha, con quien debemos tener cuidado, es con el diablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra las personas. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense cuál es la situación de la persona. Por nuestra propia fuerza estamos indefensos, no tenemos la capacidad en ninguno de los aspectos de nuestra vida para poder enfrentar al enemigo. El diablo hace lo que él quiere con el ser humano, y esta es la situación de ese hombre indefenso que estaba en esa situación lamentable. También se menciona en la parábola a un sacerdote que pasando por ese lugar vio y siguió de largo. Es decir, no se acercó para ver qué era lo que le había pasado. De alguna manera, por la investidura de este hombre como sacerdote, representa el ritualismo y también el ceremonialismo. Hay otra persona que pasó después del sacerdote, que es un levita. Este representa el legalismo, eran muy apegados a la ley, y tenemos que decir, tanto de uno como el otro, tanto de los sacerdotes como los levitas, que ni los ritos, ni las ceremonias, ni la ley pueden justificar a nadie. Tal como se practicaban, eran formas religiosas totalmente superficiales, sin profundidad espiritual, que no podían ayudar y mucho menos salvar a nadie. Qué terrible condición. Yo diría que esto es lo que proponen las religiones generalmente, las estructuras religiosas, que solamente tienen un barniz exterior, pero en realidad no tienen el poder, la gracia, la fuerza espiritual para poder transformar a las personas y para poder ayudarlas en el tiempo de la necesidad. Por último, pasó el samaritano. Este buen samaritano está representando a Cristo. Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Para eso vino el Señor realmente a nuestra vida. Lleno de misericordia y compasión, no pasa de largo. Él se detiene cuando
ve nuestra necesidad y nos ayuda, nos restaura. El Señor nos sana y por sobre todas las cosas, la obra más importante que Él hace en nuestra vida es darnos la salvación de nuestras almas. ¡Qué maravilloso! Jesús, cuando miramos allí en el libro de Lucas capítulo 4, vino para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué hermoso que podamos realmente comprender esta verdad. Por supuesto, esta parábola hoy tiene una aplicación directa y práctica en lo que respecta a nuestra experiencia cristiana, a nuestras vidas. Hoy nosotros somos las manos del Señor y los pies del Señor. El Señor quiere usar nuestras vidas y obrar a través de nosotros para bendecir a aquellos que están en necesidad. Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba frente a la multitud hambrienta, si recordamos el pasaje bíblico de aquella alimentación de los 5.000, Jesús les dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y ellos se sorprendieron, ellos dijeron, ¿cómo le vamos nosotros a dar de comer a más de 5.000? 5.000 eran las mujeres, sin contar las mujeres y los niños. Era una multitud. ¿Cómo le damos? ¿De qué manera? Lo que pasa es que el Señor es el que hace los milagros. Él es el que multiplicó los panes y los peces. El Señor es el que hizo esta obra milagrosa, pero ellos tuvieron que repartirlo entre la multitud. Ellos tuvieron que caminar entre la gente y extender el alimento para cada uno para que fueran saciados. Hoy nosotros debemos ser los buenos samaritanos. Creo que ya sabemos quién es nuestro prójimo. Cuando miramos en la parábola, prójimo, dice el texto, y lo dijo este hombre mismo, que reconoció lo que Jesús le estaba diciendo, fue el que usó de misericordia. Las palabras de Jesús no solamente fueron para aquel hombre, o tal vez para aquellos que estaban escuchando esa parábola también en aquel momento, sino también para nosotros que hoy la escuchamos. El Jesús termina esta parábola diciendo, ve y haz tú lo mismo. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Por eso es que cuando vemos que este samaritano usó de misericordia cuando se acercó a este hombre moribundo, de la misma manera Jesús fue misericordioso para con nosotros y lo sigue siendo para con todos aquellos que están en esa terrible necesidad. De alguna manera, cuando Jesús predica su sermón del monte, en las bienaventuranzas, incluye el tema de la misericordia y dice, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen misericordia, los que dispensan misericordia, porque en realidad ellos mismos alcanzarán misericordia. Qué hermoso que podamos nosotros comprender la profundidad de este pasaje. De qué manera se revela este pasaje frente a la realidad de la vida que vivimos aquí sobre la tierra. El Señor está con nosotros. De Él procede toda bendición. No vamos a dar lo nuestro. El apóstol Pedro, cuando estuvo parado frente con Juan, frente al paralítico en la entrada la hermosa del templo, le dijo al paralítico, lo que tengo te doy. Lo que Pedro tenía, ¿qué era lo que tenía? Pedro le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo que Pedro tenía era el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia obrando en su corazón, y ese poder a través de la vida de Pedro hizo maravillas en la vida de tantas personas en ese tiempo, como también puede obrar el Señor, no solo en nuestra vida, que necesitamos de esa misericordia permanentemente, sino también de que podamos ser vasos de misericordia para que podamos llevar esta bendición y hacer, como dijo Jesús, hacer nosotros lo mismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre con poder en nuestra vida, que podamos ser esas personas, como dije antes, somos sus manos y somos sus pies. Hay un himno que escuchamos que tiene esa letra y que es cierto, porque en realidad Dios obra a través de nuestras vidas, yendo, predicando la palabra. Cuán hermoso, dice, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio de Cristo. Qué hermosas son las manos de aquellos que
con generosidad están dispuestos a ayudar, están dispuestos a obrar conforme a la voluntad de Dios y en beneficio de aquellos que están sufriendo. Que el Señor nos ayude, que podamos recibir esta palabra, hacerla nuestra y ponerla por obra en nuestra vida. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Vamos a hacer una oración unidos, todos juntos. Puede usted unirse allí en su casa, donde está recibiendo este mensaje, y vamos a pedir al Señor que obre con poder en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es, Señor, de poder, de vida para nosotros, de enseñanza, Señor, de luz que nos alumbra el camino en que debemos andar. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra que hemos oído, Señor, no solamente quede en nuestros oídos, sino que la atesoremos en nuestros corazones y que la podamos poner por obra en nuestra vida. Señor, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, cuando has pasado cerca de nuestra vida, te has detenido, Señor, y nos has bendecido, nos has librado de la muerte, de la condenación, y nos has dado esta vida gloriosa y abundante. Bendice a cada uno de mis hermanos que están recibiendo este mensaje y esta palabra, a las personas que nos están escuchando, Señor, que tú toques los corazones con poder, con gracia, para que ellos también puedan recibir tu bendición, puedan recibir aquellas maravillas que solo tú puedes obrar en la vida de las personas. Señor, todo lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia del Señor pueda estar sobre ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente.